Hola, mi nombre es Juan José. Yo voy a ser otro de los mentores a lo largo de este curso de programación en Low Code. En este caso, en estas próximas lecciones, vamos a aprender cómo crear tablas en nuestra base de datos, cómo insertar datos en esas tablas, cómo modificar esos datos y también cómo utilizar esos datos que ya tengo guardados o almacenados en mi base de datos para que sean visibles o se puedan utilizar en mi plataforma o aplicación web. Lo primero que vamos a hacer es, estando dentro del editor de Google, identificar desde dónde voy a manejar todo lo que está relacionado con mi base de datos. Aquí en la parte izquierda vemos una serie de tabs y el tab donde dice Data es donde voy a manejar todo lo que tenga que ver con mis bases de datos. Ahora, estamos en un tab que dice Data Types. Estos data types son básicamente nuestras tablas. Tenemos una tabla por defecto, que es la tabla de usuarios, pero vamos a crear una nueva tabla en base al ejemplo de la plataforma que estamos creando, que es la plataforma de Housing. Es una plataforma para buscar propiedades en arriendo o a la venta. Entonces vamos a crear nuestra tabla de propiedades. Escogemos el nombre de la tabla, que se va a llamar propiedades, la creamos y lo que debemos hacer a continuación es pensar y definir cuáles son los tipos de datos que voy a guardar dentro de esta tabla. O sea, ¿qué deben tener las propiedades? Por ejemplo, las propiedades deben tener un nombre, deben tener una descripción, un precio, una dirección, una lista de imágenes y un vendedor o arrendador. Por ejemplo, pensando en lo básico. Entonces vamos a empezar a crear todos esos campos desde este botón. Escogemos el nombre del campo. En este caso, lo primero que voy a crear es el precio, por ejemplo. El tipo de dato es lo que sigue a continuación. Tenemos toda esta lista de opciones y el tipo de dato va a ser número, por ejemplo. Ahora, las propiedades deben tener nombre, así que nombre, y el tipo de dato es texto. Luego, dirección. Tenemos otro tipo de dato que nos es muy útil para guardar direcciones, que es este, que se llama Geographic Address. O sea, ubicación o dirección basado en un punto geográfico en particular. Ahora, imágenes. En esta vamos a hacer algo un poco diferente. Además de solo seleccionar el tipo de dato, que va a ser de tipo imagen, vamos a chequear esta casilla de acá, que lo que nos dice es que este campo puede almacenar múltiples entradas. O sea que no voy a guardar una sola imagen por propiedad, sino varias imágenes por propiedad. Y le damos crear. En el ejemplo que estamos viendo hay dos tipos de datos diferentes, por ejemplo, o dos categorías diferentes sobre las cuales debo guardar mi propiedad, que es un tipo, que puede ser oficina, local, apartamento, casa, finca, por ejemplo, y formato, que puede ser arriendo o venta. En este caso, nosotros normalmente cuando tenemos ese tipo de categorías u opciones ya predeterminadas, nos es muy útil utilizar esto que llamamos option sets. Yo ya creé el tipo y le puedo modificar el nombre desde acá, por ejemplo, tipo de propiedad. Y vamos a definir la lista de opciones. Entonces, ¿qué tipos de propiedades voy a tener en mi plataforma? Voy a tener apartamentos, casas, oficinas, fincas y locales. Si yo quisiera eliminar alguno de estos tipos, lo elimino desde acá y yo digo, bueno, en mi plataforma no van a haber realmente locales o no van a haber realmente oficinas. De esta forma lo elimino. Si quisiera volverlo a crear, hago lo mismo.
oficina, que es el nombre de mi opción, y la creo. Ahora, volviendo acá, ya tengo creado el tipo, pero no está vinculado aún a mi tabla de propiedades. Así que debo crear un nuevo campo para esto. Se va a llamar tipo y va a estar directamente relacionado con esa opción que se llama tipo de propiedad. Y le doy crear. Ahora vamos a ver qué más necesitamos. Necesitamos un vendedor o arrendador, ¿cierto? Creamos un nuevo dato y este lo vamos a relacionar con nuestra tabla de usuarios. Vendedor, arrendador. Aquí vemos que hay un tipo de dato que se llama user y esto realmente sale de nuestra tabla de la base de datos de usuarios, que es exactamente user. De esta forma ya relacionamos también la propiedad con un usuario. Eso lo vimos en lecciones anteriores, los tipos de bases de datos relacionales y no relacionales. Ahora nos falta algo más y es el formato. Entonces, creamos un tipo de dato que se llama formato para esta tabla, pero no tenemos aún el formato creado. Así que lo que vamos a hacer es crear un nuevo option set que se llame formato y el formato puede ser arriendo o venta. Ahora sí lo podemos vincular a nuestra tabla de propiedades. Como vemos, ahora sí me aparece la opción que se llama formato y de esta forma queda vinculado este campo con las opciones que creé en este tab de acá. Esta es la primera lección. Esto es cómo crear nuestra primera tabla en la base de datos. Pero si vamos a revisar en AppData, esa tabla que acabamos de crear no tiene absolutamente nada de información. En las próximas lecciones vamos a aprender cómo insertar información en esta tabla.